Imanaya Mashikuna, Alisha Mushka, Kushi Mushu Wata. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más del Club de Quichua Yachaitec. Y bueno, con esta frase queremos desearles un feliz año nuevo a todos ustedes. Y como les decía anteriormente, esperamos que sigamos con el mismo entusiasmo para seguir aprendiendo el idioma quichua. Bueno, les presento a continuación la agenda que tenemos para el día de hoy. Bueno, como siempre, vamos a dar las instrucciones generales para la clase del día de hoy. Vamos también a hacer una pequeña revisión de la última clase, ¿sí? En donde hicimos una pequeña presentación con nuestros datos personales y todo lo demás. Vamos a ver el día de hoy la primera parte de ciertos verbos. Machicuna, sí, los verbos. Vamos a ver en total 16 verbos el día de hoy. Y también vamos a utilizar el morfema ngapak, que hace referencia a algo propositivo y que también nos sirve para unir los verbos. Y también vamos a tener los minutos de la ciencia con nuestra compañera Natalie y finalmente tendremos el Yuyaiki, que es la frase del día de hoy. Bien, las indicaciones generales de siempre, ingresar puntualmente a la clase. Recuerde si está en su posibilidad, y yo siempre recomiendo esto a mis estudiantes, encender la cámara con el micrófono apagado para poder interactuar de mejor manera y también para que usted se pueda concentrar y no se pueda distraer, ¿ya? Ese es algo muy interesante, muy importante. Y como siempre, participar activamente. No importa que nos equivoquemos, no importa que tengamos algún error. Recuerde que los errores, las equivocaciones son parte del proceso de aprendizaje. Y bueno, hoy no tenemos canción porque la tarea del día de hoy va a ser precisamente esa. Les tengo que mandar una canción para que ustedes escuchen, una canción súper facilita, muy cortita, para que ustedes saquen la letra, porque tiene términos que ya hemos visto y es súper facilita la letra. Es apenas unas 3 o 4 oraciones, no más. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos entonces a hacer un pequeño repaso de la última clase y bueno, esto siempre insisto, ¿no? Si usted tiene en su cuadernito, bien, si no, pues también puede tomar nota. Recuerde que esto es la base esencial, al menos ahora que vamos a ver la segunda parte de los verbos, sí, que vamos ya a empezar a unir verbos, es importante que ya sepamos manejar los morfemas que le corresponde a cada persona, al yo, al tú, a él, al ñuca, al can, al kikin, al pai, al ñucanchi, cancuna, kikincuna, paicuna, ¿sí? Y las terminaciones verbales, ¿no? Cuando conjugamos, ¿ya? Yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, con las terminaciones que tenemos en rojo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto algunas veces del verbo cana, que es el verbo ser y estar, y siempre hemos dicho que a los verbos para conjugar, ¿no es cierto? Mantenemos la raíz y el morfema na, ¿no es cierto? Que es el infinitivo, siempre vamos a quitarlo y lo vamos a reemplazar con las terminaciones de los verbos, ¿sí? Con ni, gi, con la n, gichik y también con nkuna, ¿sí? Entonces, bueno, y vimos en la última clase el verbo tener, que es el verbo charina. Vamos entonces a pedirle a un voluntario o voluntaria que nos ayude con la lectura de la conjugación del verbo tener, que es el verbo charina. A ver, vamos a ver, tenemos por aquí a María José, si nos puede ayudar con la lectura, María José, de la conjugación del verbo charina. Ok, profe. Charina, tener. Charina. Yo, ñuca, charini. Tú, can, charinki. Usted, kikin, charinki. Él o ella, pai, charin. Nosotros, ñucanchik, charinchik. Ustedes, cancuna, charinkichik. Ustedes, quinquincuna, charinkichik. Y ellos o ellas, paicuna, charincuna. Ari Mashigu, Maisumak, Yupaichani. Ya, ahí tenemos entonces, miren cómo se conjugan los verbos, ¿no? Entonces, cualquier verbo, todos los verbos, más bien dicho, terminan en na. Bueno, hay una excepción, unos 2, 3 verbos por ahí, pero la mayoría de verbos, el 99%, terminan siempre en na, ¿sí? Siempre van a terminar en na el infinitivo. Tener, caminar, bailar, soñar, dormir, etcétera. ¿Ya? Entonces, a estos verbos siempre le vamos a quitar el morfema na,
que es el infinitivo, ¿sí? Que le hace infinitivo al verbo, y vamos a reemplazarles con las terminaciones que tenemos aquí, ¿ya? Y de esta manera ya hemos conjugado los verbos, ¿no es cierto? Entonces aquí digo, Ñuka charini es yo tengo, ¿no es cierto? Kan charingi, tú tienes, Kikin charingi, usted tiene, Pai charin, él o ella tiene, ¿no es cierto? Ñukanchik, charinchik, nosotros tenemos, Cancuna charingichik, ustedes tienen, Kikinkuna, Charingichik, ustedes tienen, recuerde que este Kikinkuna es el de cortesía, ¿no? A las personas que no conocemos. Y Paikuna, Charinkuna, ustedes, perdón, ellos o ellas tienen, ¿ya? Entonces, esto es indispensable que sepamos ya manejar, porque recuerden que hoy vamos a ver la segunda parte, perdón, la primera parte de los verbos y vamos a necesitar ya esta combinación de los verbos que están por ahí. ¿Sí? Entonces, eso es indispensable que ya sepamos manejar bien para nosotros poder seguir aprendiendo a estructurar más oraciones y todo, ¿ya? Listo, entonces, bueno, entonces esa fue la conjugación del verbo tener, el verbo charina. ¿No es cierto? Ahora, también en la última clase hicimos una pequeña presentación, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer un pequeño recuerdo de qué es lo que tenemos aquí para que usted también en casita, pues, recuerde que tiene que ir practicando. Esperamos cerrar este taller con presentaciones, ¿sí? Para que usted se pueda presentar y nos pueda contar un poquito. Y sobre todo, lo que más me interesa a mí es pues que llevemos de la teoría a la práctica, ¿sí? Porque una cosa es estar leyendo la teoría, pero otra cosa es ya ponerlo en práctica. Y si nosotros ya empezamos a practicar, pues después ya se nos hace mucho más fácil. Vamos a ver, vamos, yo voy a ir leyendo porque este era mi diálogo ya. Yo voy a ir leyendo y ustedes me van a ir diciendo qué es lo que significa. Recuerden que aquí hemos puesto, bueno, olvidé resaltar los ciertos colores, pero bueno, los morfemas con ciertos colores para identificar. Pero bueno, vamos a ver. A ver, yo digo Imanaya Mashi. ¿Qué es este de Imanaya Mashi? A ver. ¿Quién nos Hola, hace? amigo. Exacto, hola amigo, ¿no es cierto? Y cuando yo digo Ñucapa, Shutika, Mauricio Mikan. Mi nombre es Mauricio. Ari Mashibu. Cuando digo Ñucaca, Quitopimi, Causani. A ver, ¿qué será Yo este? vivo en Quito. Ari, yo vivo en Quito, ¿ya? Sí, más adelante vamos a ver el morfema pi, que significa en, ¿ya? Este pi que tenemos aquí. El mi ya sabemos que es el que se utiliza para hacer énfasis, ¿no es cierto? Aquí está también el mi, por acá también está el mi, es para hacer énfasis, ¿ya? Ya, y el verbo causana, que es vivir, y conjugado causani. Yo vivo en Quito. Cuando yo digo Ñucaca Yachachikmicani, ¿qué era este Ñucaca Yachachikmicani? Yo Yo soy soy profesor. Ay, Maisumak, yo soy profesor, yo soy maestro, yo soy docente. Ya, vamos a ver. Y cuando yo digo Ñucaca Kimsa Chunga Pichka Watami Charini, ¿qué era este Ñucaca Kimsa Chunga Pichka Watami Charini? Tengo 35 años. Ari Mashigu, Maizumak. Sí, yo tengo 35 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, recuerden que ya vimos los números, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pues bueno, la palabra wata, que significa año. O en este caso, pluralizando ya con los números, años, ¿ya? Muy bien, cuando yo digo Ñucapa, Wiji, Yupaika, Iyak, Iskun, Pichka, Kimsa, Shuk, Iskun, Iyak, Pusak, Shuk, Kan. ¿Qué era este Ñucapa, Wiji? Yupaika. Tenemos numeritos por ahí. El número de celular. Ajá, a ver, ¿y cuál es mi número de celular? ¿Qué era Iyak? 0. 0, muy Cero. bien. ¿Qué era el Iskun? 9, 9, otra vez. 9, 9. Pichka, ¿qué era Pichka? 5, 5. ¿Qué era Kimsa? 3, 3. Shuk, 6, 1. Ajá. 1. 1, ajá. Iskun, 9, 0. a ver. 9 creo que es. Sí, Nueve. ajá. Ari Machine. 9, Ya. Iyak, 0, ajá. 0. Pusak, 8, 8. Y Shuk,
1. No. 1. Y el verbo can, ¿no es cierto? Mi número de celular, Ouija es celular. Mi número de celular es, y ahí ponemos toda esta cantidad, 0995, ¿no es cierto? 319081, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver, y ahora, y cuando yo decía Ñucacashuk, Huauquipash, Ishkai, Panipashtami, Charini. A ver, ¿qué era este? A ver, aquí están los miembros de la familia. A ver. Ñucaca, ya. Está el verbo charini, tener, ¿no es cierto? Ñucaca, y dice Shuk, Huauquipash, Ishkai, Panipashtami, Charini. A ver, ¿qué era eso? A ver, ¿quién se acuerda? Tengo un hermano y 2 hermanas. Ari Mashigu. Yes, muy bien, ahí está, muy bien, ¿ya? Yo tengo un hermano y 2 hermanas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y decíamos, bueno, más adelante vamos a ver este pash que se utiliza, que el pash es el i en español, ¿ya? Y por lo general se le tiende a poner en los 2 o solamente en uno, ya depende ahí. Si quiere le puede omitir y solamente decimos shu, wauki, ishkai, panipashtami, charini. O se acostumbra a poner en los 2 sustantivos el pash, que significa i, ¿ya? Vamos a ver, cuando yo decía Ñucapa y Ayaca, sí, Ñucapa y Ayaca, Mayucamakmi Can. A ver, ¿qué era este Ñucapa y Ayaca, Mayucamakmi Can? Sigo con los miembros de la familia. ¿Cuál era el Yaya o Taita? El papá. Mi papá, muy bien. Mi papá es, ¿cuál era esta profesión de Mayucamakmi? Mayu, ¿se acuerdan que era la Agricultor. hierba? A ver. Jardinero. Jardinero, muy bien, ¿no es cierto? Mayu es la hierba. Kama decíamos que es la persona que cuida algo. La K, ¿no es cierto? Que está aquí, le hace, hace referencia a la profesión y el mi que es para enfatizar. Entonces, mi papá es jardinero. Ahora, cuando yo digo Ñucapa, Mamaca, Huasiguarmican, Huasiguarmimican. ¿Qué era este Ñucapa, Mamaca, Huasiguarmimican? Huasi es la casa, Ajá. Mi mamá es ama de casa. ama de casa. Ari Mashigu, Ari Mashigu. Mi mamá es ama de casa, ¿no es cierto? Maisumak. Ya, y cuando yo digo Ñucapa, Huauquica, Yachajucugmican. ¿Qué era este Ñucapa, Huauquica, Mi Yachajucugmican? hermana. Mi hermano es estudiante. Ajá. Maisumak. Maisumak, Ñucapa, Huauquica, Yachajucmican. Mi hermano es estudiante. Ari. Ya, ahora tengo Belenca y Achachicmican. ¿Qué es este Belenca y Achachicmican? Belén es profesora. Ajá, Maisumak. Ya, mi hermana Belén, ¿no? Bueno, y anteriormente ya dije que tenía 2 hermanas, entonces ahora estoy describiendo la profesión de mi hermana. Mi hermana es profesora o maestra, ¿ya? Y ahora digo Aracelica Taquicmican. ¿Qué eres? ¿Se acuerdan que era ¿Es Taquicmican? música o Ajá. estudia música? Ya. Araceli es cantante. Ari Mashigu, Araceli es cantante, Ari, Maisumak, ¿ya? Y cuando digo Ñucaca Ayutami Huyani, el verbo Huyana, perdón, amar, ¿no es cierto? El primerito, ¿se acuerdan? Canta Huyani, te amo era, ¿no es cierto? Y ahora aquí dice Ñucaca. Amo a mi familia. Ari, yo amo a mi familia. Yupaychani, Kayakam. ¿Se acuerdan? Esa fue la presentación que hicimos el último día de clases, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que alguno de ustedes simplemente cambie los datos que están en rojo, ¿ya? Y nos vaya describiendo las cositas que usted tiene, se vaya presentando a su familia y todo lo demás, ¿ya? Si, por ejemplo, no tiene hermanos, simplemente dice Ñucaca, Ishkai, Panitami, Charini, ¿ya? Que solamente menciona que tiene 2 hermanas, o Ñucaca, Shuk,
Wauki Charini, que tengo solo un hermano, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Y pues ahí usted puede ir describiendo lo que usted crea conveniente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Bueno, les voy a dar 2 minutitos, ¿ya? 2 minutitos para que organice sus ideas, ¿ya? Y de allí vamos a ver los voluntarios que quieran describir, ¿ya? Describir utilizando lo que ya hemos aprendido. Números, profesiones, miembros de la familia, ¿sí? Vamos a ir describiendo eso, ¿sí? Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos 2 minutitos, ¿ya? Para que usted organice sus ideas. Y luego empezamos con los voluntarios. A ver, vamos a ponerle también por aquí, vamos a cambiarle aquí, me ha faltado, para que usted pueda poner su profesión, ¿ya? Bueno, yo puse Yachachik, pero usted ahí puede cambiar con su profesión, ¿ya? Ya, para que usted pueda cambiar la profesión, ¿ya? A ver, aquí también es con rojo, que es la profesión. Ya. Vamos entonces ahora sí. Listo. Ya. A ver, entonces si hay algún voluntario, levanta la manito o simplemente me dice ñuca y me dice su nombre y le damos paso. Recuerde que no importa aquí si estamos aquí para aprender, sí, así que nos podemos dar una manito. A ver, ¿algún voluntario? Vamos a ver. Puede levantar la manito o me dice ñuca y su nombre. Déjeme ver por acá. Alguien parece que levantó la mano, pero volvió a bajar, creo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si Natalie tal vez nos puede ayudar con su presentación. Imanaya, Natalie. Imanaya Yachachik. Ari. Imanaya Mashi. Ujú. Ñukapa Shutika Natalie Mikan. Ñukaka Lohapimi Kausani. Ñukaka Yachachuk
chachuk nikani. Ñukaqa ishka chunka kimsa watami charini. Ari. Ñukapa wili yupayqa illak illak iskun sukta shuk iskay shuk hanchis iskay sukta kan. Ñukaqa shuk turipash iskay ñaña pashtami charini. Ari. Ñukapa yayaka wasi takmikan. No sé cómo se dice policía. Como wasi takmikan. Chapak mikan. Chapak mi ya. Entonces sería ñukapa yayaka chapak mikan. Mi papá, mamaka wasiwarmikan. Ñukapa turika ya chukmikan. Ñukapa ñañakunaka takikuna kakuna yupaychani kallakama. Ari, Mashigu, Ari, Maisumak. Ahí está, muy bien. Miren, así facilito, ¿no? Como lo hizo Natalie, simplemente hay que cambiar los datos. Y bueno, acá Natalie hizo algo interesante, ¿no? Ella no dijo Ñucapa Huauquica o Ñucapa Panica, porque recuerde que cuando nosotros los hombres nos referimos a un hermano, decimos Wauki. Wauki es un hermano. Cuando un hombre se refiere a otro hombre, a su hermano, ¿no? Cuando un hombre se refiere a su hermana, nosotros decimos Pani, ¿no es cierto? Entonces los hombres tenemos Wauki y Pani, hermano y hermana. Pero las mujeres, en cambio, ellas tienen Turi y ñaña, ¿no es cierto? Cuando una mujer se refiere a su hermano, dice Turi, y cuando se refiere a su hermana, dice ñaña, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la única diferencia que hizo Natalia aquí en este diálogo. El resto está muy bien. Bueno, debido al tiempo, vamos a continuar con la siguiente actividad y que tiene que ver ya con el tema de los verbos. Bueno, yo les había pedido que si usted tiene, pueda hacer estas tarjetitas con cartulina. Si no las tiene, no hay problema, puede tomar nota, pero sí le recomiendo hacerlo en casita, ¿sí? Sí lo recomiendo hacer en casita porque las tarjetitas es algo muy visual, algo que usted incluso puede llevarse, puede pedirle a una persona que le tome la lección. Es muy bonito poner los verbos cuando estamos aprendiendo por primera vez los verbos. Es muy importante hacer material como este, ¿sí? Entonces es muy indispensable que podamos tener los verbos en nuestras tarjetitas. Sí, y después a alguien usted le pide a ver que le tome la lección en su casita y pues ahí usted ya va aprendiendo cada vez mejor, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy yo a compartir ahorita el documento en Word, ¿ya? Y usted en casita va a tomar nota en el cuadernito y si es que tiene las tarjetas, de una vez ya en las tarjetas, ¿ya? Entonces vamos por favor a ver, déjenme ver si estoy compartiendo, sí, ya. Vamos entonces a poner la fecha del día de hoy. A ver, tenemos, a ver, vamos a ponerle primero, este es Punja Pusak, el día 8, ¿no es cierto? Vamos a ponerle en grande, ¿ya? A ver, ¿quién se acuerda cómo poníamos la fecha? A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era la palabrita hoy? A ver, ¿quién se acuerda cómo poníamos la fecha? A ver. A ver, vamos. Ari. Kunanga. Hoy, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es la fecha del día de hoy? Huanchapuncha. Huachapunja. Ari, ¿ya? Huachapunja. Oh, a ver, creo que estoy poniendo todo en mayúscula. Kunanga. Huachapunja. ¿Ya? ¿Ya? Sábado, ¿no es cierto? Huachapunja. ¿Qué fecha es hoy?
Pusak. Bueno, Pusak, ¿no es cierto? Aquí le pongo entre paréntesis. Pusak, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, el mes de enero se dice Cuya. Cuya, ¿ya? Cuya, ¿y cómo se decía mes? Quilla, ¿no es cierto? Cuyaquilla, ¿no es cierto? Cuya, entonces es el mes de enero, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Maizuma. Ya, ahora, ¿cómo se leía el año? Ahora, ¿cómo le ponemos este? Ponele entre paréntesis. Isca y Guaranga, Isca Chunga. Isca. Ajá. Ya, Ishka y Guaranga. Ishka y Chunga. Isca. Ishka. Ishkai, ya, Ishkai, ¿ya? Ya le pongo entre paréntesis. Ya la próxima vez ya no hace falta ponerlo. Ya esta vez solo para recordar, pero de ahí en adelante esto ya tenemos que, ya todos sabemos que el 8 es Pusa, ya sabemos que 2022 es Ishkai, Waranga, Ishkai, Chunga, Ishkai, ¿no es cierto? ¿Ya? Y al final siempre ponemos el verbo ser o estar, ¿no es cierto? Y ponemos el año, ¿no es cierto? ¿Cómo era año? ¿Se acuerdan? Watami, ¿no es cierto? ¿Ya? Wata es el año, mi el enfatizador y kan es el verbo ser. Entonces decimos, Kunanga, hoy, ¿no es cierto? Es, ¿ya? Sábado 8 de enero del año 2022. ¿Ya? Ahí está. Maizuma. Ya, entonces ahí tenemos lo que habíamos dicho al inicio. Vamos entonces el día de hoy a empezar con Imachikuna, ¿ya? Imachikuna, que significa verbos, ¿ya? Es el tema del día de hoy. Imachik. Imachik es verbo, kuna, plural. Imachikuna, vamos a ponerle primera parte, ¿ya? Imachikuna. Porque la próxima semana vamos a ver el resto de verbos. Entonces, en las tarjetitas, ¿ya? En el anverso vamos a escribir la palabra, el verbo en quichua y en el reverso vamos a escribir la definición en español, ¿ya? Entonces, vamos a ver el día de hoy 16 verbos, ¿ya? Voy a ir yo escribiendo acá y usted vaya con su esferito, ¿ya? O si tiene un marcador, de una vez vamos pasando a las tarjetitas, ¿ya? Es indispensable que siempre manejemos esto, ¿ya? Entonces, voy, por ejemplo, a poner el verbo, ciertos verbos. Hoy vamos a ver 16 verbos, la próxima semana otros 16 y así hasta completar un número que todos podamos manejar, ¿ya? Entonces, voy a empezar con uno de los verbos que es muy indispensable, ¿ya? Y es el verbo comer, que es mi cuna. Mi cuna, ¿ya? Yo le pongo aquí mi cuna y comer. Entonces, con su marcador, vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Voy a poner yo como ejemplo, mi cuna, ¿ya? Ahí está el verbo mi cuna y en el reverso voy a escribir la definición. Si usted quiere, puede escribir con un esferito, ¿ya? El verbo con marcador y la definición con el esfero, ¿ya? Entonces, miren, aquí está, ¿ya? Entonces, va a tener al final algo como esto, ¿ya? Entonces, usted tiene aquí el verbo mi cuna, ¿no es cierto? Y en el reverso usted tiene el significado, que es comer, ¿sí? Entonces, es indispensable. Luego usted puede pedirle a alguien que les pida, que les ayude tomando la lección. Es bueno hacer este tipo de cosas. Cuando estamos aprendiendo verbos, tengamos a la mano. Y luego usted puede llevarlo en cualquier parte y usted puede ir repasando en el bus, repasando en cualquier parte. Sí, es muy importante tener materiales. Al menos los que somos visuales, ya, es muy importante. Ya, vamos entonces ahora con otro verbo que es importante y que a muchos les gusta. A ver, ¿quién me dice qué será el tushuna? Tushuna. Tushuna San Juanito, tushuna merengue, tushuna salsa. ¿Qué será tushuna? Bailar. Bailar, muy bien. Maizuna. Bailar.
Ajá, bailar. Maisu Magdilan. ¿Ya? Tushuna, bailar. Lo mismo. Entonces vamos poniéndoles ahí en la tarjetita. Usted le pone con su marcador el verbo y en el reverso con el esfero va colocando ahí. ¿Ya? Vamos a ver cómo... Vamos a ver cuál es otro verbo que a muchos nos gusta también. A ver, tenemos el verbo... A ver, vamos a ver, vamos de aquí. Kishka Katina, Kishka Katina, Kishka Katina, Kishka Katina, ya. Kishka Katina. ¿Qué será este verbo Kishka Katina? Cuando el Yachachik les dice, a ver, Dylan, Kishka Katipay, lea por favor. Bueno, ya se me fue. Ya se me fue. Bueno, es el verbo leer, ¿ya? Kishka Katina, ¿ya? Leer. ¿Sí? Kishka Katina. Y cuando el Yachachik les dice Kishka Katipay, ¿no es cierto? Ese pa es como por favor. Y la ye le hace como un imperativo. Kishkakatipay, lea por favor. Kishkakatipay, ¿ya? Pero el verbo en sí es kishkakatina, es leer, ¿ya? Entonces lo mismo en su tarjetita, vaya colocando allí y luego vamos a ir colocando en el reverso la definición, ¿ya? Vamos con el siguiente verbo. A ver, ¿y qué será kishkana? A ver, kishkana. Sí, kishkakatina es leer. ¿Qué será kishkana? Escribir. Escribir, Ari Mashigu, escribir, ¿ya? Entonces vamos poniendo allí en nuestras tarjetitas y al final tenemos algo como esto y podemos ir repasando en cualquier tiempo libre que tengamos, ¿ya? A veces usted se va al parque o se va en el bus y quiere repasar esto, este material es muy bueno. Luego viene la segunda parte con este material, ¿no? Una vez que ya dominemos los verbos, podemos ir escribiendo oraciones con esfero debajo de cada uno de los verbos y llevamos el verbo o lo colocamos el verbo en el contexto, ¿ya? Porque sí es cierto que al inicio tenemos que memorizar los verbos, pero cuando ya aprendemos los verbos, aquí debajo del verbo podemos escribir ejemplos, ¿ya? Y entonces usted ya se va a familiarizar más y más con los verbos en quichua. Muy bien. Maizuma. A ver, vamos entonces con el siguiente verbo. A ver, ¿qué será? Puñuna. Algunos les gusta esta actividad por horas, especialmente en el feriado, puñuna. Sí, porque a veces... ¿Dormir? Dormir, Ari. Dormir, ya, puñuna. Dormir. ¿A quién no le encanta dormir? Aunque a veces tenemos tantas tareas, proyectos y ya no tenemos suficientes horas para dormir. Pero bueno, ya, ahí está, puñuna. Ya, entonces vaya, igual en la tarjetita vamos colocando el verbo y en el reverso vamos colocando los significados. Ya. Vamos con otro verbo. A ver, tenemos el verbo huyana. ¿Qué será huyana? Cuando uno es adolescente dice que nosotros no hacemos esta actividad cuando nuestros padres nos dicen. No queremos, ¿qué cosa? ¿Qué será huyana? Ayudar, A ver. ayudar tal vez. No exactamente. Dicen, papá, haz esto, haz lo otro, haz esto, y nosotros nada que ver. No queremos, ¿qué será? Oír, ajá, oír, escuchar. De sobre. No exactamente. Oír, escuchar, ¿ya? ¿Ya? Cuando estamos en esa edad es como que no queremos mismo, ¿no es cierto? Ya, oír, escuchar. Uyana, ¿ya? Vamos ahora con el otro verbo. Ya, entonces lo mismo en su cartilla, ponga allí el verbo y en el reverso el significado. ¿Ya? A ver, vamos entonces ahora con el siguiente verbo. ¿Ya? ¿Qué será rimana? A ver, rimana. Lo que está haciendo ahorita el yachachi. Rimana, 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 rimana. ¿Qué es rimana? Hablar. Hablar, ajá, hablar, rimana. ¿Ah? Maizuma, ¿ya? Rimana. Ahí está el verbo hablar, ¿ya? Vamos entonces ahora con
Estos tres verbos que vamos a ver a continuación son los verbos que vamos a utilizar para unir oraciones, ¿ya? Y entonces tenemos primero el verbo munana, que es el verbo querer, de querer una cosa, ¿no? ¿Ya? Querer. ¿Ya? Munana. ¿Ya? Tenemos ahí el verbo munana. Entonces lo mismo en su cartilla y también en el reverso, ahí escribe la definición. Vamos también a utilizar el verbo alicachina. Alicachina, que es el verbo gustar. ¿Ya? Alicachina. Posiblemente la próxima semana vamos a ver algo de comida y entonces ahí vamos a utilizar mucho el verbo alicachina. ¿Ya? Alicachina. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el verbo alicachina, gustar. ¿Ya? Y vamos al tercer verbo que vamos a necesitar para unir verbos. Es el verbo mutsuna. 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 Uy, vamos a ver, ¿qué es el verbo? Necesitar. Necesitar. ¿Ah? Mutsuna. Entonces, estos tres verbos vamos a utilizar hoy día para ir haciendo, bueno, vamos a ir uniendo verbos con el morfema ngapak, ¿ya? Es indispensable, ¿ya? Por ahí veo que están haciendo las tarjetitas, qué chévere. Ahí veo con marcadores, colores, qué bien. Muy bien, ahí estoy viendo unos trabajos chéveres. ¿Ya? MySumac. ¿Ya? Y si de pronto no tiene las tarjetitas, pues ya sabe, puede tomar nota y en su tiempo libre hace unas tarjetitas y va colocando. Y luego esto le va a servir para que le dice a su wauki o a su ñaña, bueno, dependiendo, ¿no? Le dice que le tome la lección, ¿ya? Entonces eso es muy bueno. Bueno, vamos a continuar con otro verbo, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tres verbos que vamos a utilizar hoy día. Munana, querer, alicachina, gustar y mutsuna, necesitar. Y aparte de eso tenemos el verbo, a ver, trabajar, que es muy importante. Ah, se me fue. Primero tenía que haberlo dicho en quichua y luego en yamcana. Ya, el verbo trabajar. ¿Ya? El verbo trabajar. Yamcana. ¿Ya? Es el verbo trabajar. ¿Ya? Sí, muy bien. Maizuma. Vamos con el siguiente verbo. ¿Ya? Entonces lo mismo en su, perdón, en su cartilla. Coloca el verbo en el anverso y en el reverso coloca el significado. Vamos entonces ahora con otro de los verbos. A mucha gente en sus tiempos libres les gusta esta acción purina, especialmente con los perritos y en el parque. ¿Qué será purina? Jugar, jugar, Puede ser, pero no exactamente jugar. Caminar. Caminar, correr, caminar. Ajá, caminar es el verbo purina, ¿ya? Entendemos el verbo purina, que es caminar, ¿ya? En el parque, de pronto a muchos les gusta caminar con los perritos, ¿no es cierto? Con las mascotas en general, ¿ya? Purina. Y tenemos el verbo purina, que es caminar. Vamos a ver otro verbo que es muy indispensable y que a muchos hombres y mujeres de pronto no les gusta. ¿Qué será yanuna? Yanuna. Cocinar. Cocinar. Cocinar, le atiné. A muchos no les gusta, dice. Cocinar, ya, yanuna. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Yanuna es el verbo cocinar. ¿Ya? MySumac. Ya, entonces lo mismo en la cartilla va colocando y en el reverso pone la definición. Vamos a ver ahora lo que muchos aquí están haciendo en este momento y es yachajuna o yachacuna. Ya ahí depende de dónde esté usted. Yachacuna o yachajuna. ¿Ya? ¿Qué será yachajuna? aprender, Aprender. Aprender, ¿ya? O también estudiar, ¿ya? Aprender o estudiar, cualquiera de los dos, ¿ya?
Yachajuna. Y de ahí sale Yachahuk, ¿se acuerdan? ¿Ya? El estudiante, ¿no es cierto? ¿Ya? El que aprende, ¿ya? Maisumak. Vamos con el otro verbo. Ahora sí, con el verbo que me dijeron hace un momentito, que será pugyana. ¿Qué será el verbo pugyana? Jugar. Jugar. Ari, jugar. ¿Ya? Jugar. ¿Ya? Entonces ahí está el verbo pugyana. ¿Ya? Y tenemos otro verbo para finalizar los 16, la lista de 16 verbos. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí el verbo kawana. ¿Qué será este verbo kawana? Lavar. Ah, Jugar. no. Jaguana. Kawana. No jawana. Kawana. Sí, a veces la pronunciación, cuando varía la pronunciación, cambia el significado. Sí, es muy importante aclarar eso, ¿sí? Este kawana. A ver, ¿quién se acuerda? Creo que en la última clase, no sé si está Saúl por aquí. Parece que Saúl nos dio esa definición. No sé si todavía se encuentra por ahí nuestro amigo. Cantar. Cantar, Ari. Ajá. Ya, cantar. Aunque también decíamos que está taquina, ¿no? Pero taquina es más como, en general, ¿no? Hacer música, hacer arte, en ese sentido, ¿ya? Kawana en sí específicamente es el verbo cantar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestros verbos, ¿ya? Entonces, para que usted tenga en sus cartillas, ¿ya? Y ahora sí vamos a la siguiente parte. Pero antes de eso, vamos a practicar la pronunciación, ¿ya? A ver, vamos a activar nuestros micrófonos y empezamos, ¿ya? Shu, Ishka y Kimsa. Mikuna, comer. Mikuna. Mikuna, comer. Tushuna, bailar. Tushuna. Bailar. Kishkakatina, leer. Kishkakatina, Leer. Kishkana, escribir. Iskana. escribir. Puñuna, dormir. Puñuna. Dormir. Uyana, oír. Uyana. Yana, oír. Rimana, hablar. Rimana. Hablar. Munana, querer. Munana. Querer. Alicachina, gustar. Alicachina, gustar. Mutsuna, necesitar. Mutsuna. Necesitar. Necesitar. Yamkana, trabajar. Yamkana, trabajar. Urina, caminar. Urina, Caminar. Yanuna, cocinar. Yanuna. Cocinar. Yachajuna, aprender, estudiar. Aprender, estudiar. Pugyana, jugar. Pugyana, jugar. Kawana, cantar. Kawana, cantar. A ver, ¿quién nos quiere ayudar con la lectura? A ver, ¿algún voluntario? Que simplemente nos ayude con la lectura. A ver, Israel. Kishkakatipay. Okay. Mikuna, comer. Tushuna, bailar. Kishkakatina, leer. Kishkana, escribir. Puñuna, dormir. Uyana, oír. Rimana, hablar. Munana, querer. Alicachina, gustar. Mutsuna, necesitar. Yamkana, trabajar. Purina, caminar. Yanuna, cocinar. Yachakuna, aprender, estudiar. Pugliana, jugar. Y Kawana, cantar. Maisumak, Israel. Maisumak. Vamos con el último voluntario. A ver, uno más que quiera ayudarnos con la lectura. Levanta la manito, me dice Ñuka y su nombre. A ver, Frances. Vamos con Frances, nuestro Mashigu Frances. Frances. Kishkakatipay. Mikuna, comer. Tushuna, bailar. Kishkakatina, leer. Kishkana, escribir. Puñana, dormir. Uyana, oír. Rimana, hablar. Munana, querer. Alicachina, gustar.
Mutsuna, necesitar. Yamkana, trabajar. Purina, caminar. Yanuna, cocinar. Yachakuna, aprender o estudiar. Puikana, jugar. Kawana, cantar. Ari Mashigu, Maisumak Frances, Yupaichani. Listo. Entonces ahora vamos a combinar los verbos. ¿Cómo combinamos nuestros verbos? Para ello vamos a utilizar el siguiente morfema que es ngapak. Ngapak. Aquí la K suena como la G de gato. Ngapak. Ngapak. ¿Ya? Y hace referencia a algo propositivo. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar dos verbos para ello. Y a un verbo, al primer verbo vamos a ponerle la estructura del ngapak. ¿Ya? Y al último verbo vamos simplemente a conjugar el verbo en presente. Todo lo que estamos viendo es en presente, ¿ya? Entonces, fíjense cómo aquí tenemos ñucaca, tenemos el verbo mikuna, ¿ya? Conservamos la raíz que es miku y agregamos el gapak, el ngapak, mikungapak, y luego tenemos el verbo munana, pero le conjugamos con la primera persona y tenemos munani. Entonces decimos ñucaca, mikungapak, munani, que significa yo quiero comer. ¿Sí? Entonces, ahí hemos unido dos verbos, ¿ya? Ahí hemos unido dos verbos. De igual manera, tenemos aquí los diferentes verbos como tushuna con munana, kishkakatina con alicachina, ¿ya? Pero hemos unido, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando queremos unir dos verbos, ¿ya? Lo único que hacemos es al primer verbo le quitamos el na, ¿no es cierto? Del infinitivo, le agregamos el ngapak y luego el segundo verbo lo conjugamos. Y ahí tenemos ya la unión de los dos verbos. Yo quiero comer. Cuando decimos kan tushungapak munangi, ¿no es cierto? Decimos tú quieres bailar. Paika kishkakatingapak alikachin, a ella le gusta leer. ¿Sí? Entonces ahí miren cómo hemos unido los verbos. Entonces utilizamos este ngapak que hace referencia a algo propositivo para unir los dos verbos, ¿ya? Vamos a leer y luego vamos a hacer unos ejemplos adicionales. A ver, vamos nuevamente a activar nuestros micrófonos y tenemos ñucaca, mikungapak, munani. Ñucaca, munani. Ari. Vamos. Kan tushungapak munangi. Kan tushungapak munangi. Ari. Paika kishkakati. A ver, vamos. Paika kishkakatingapak alikachin. Paika kishkakatingapak Arimash. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a ir uniendo los verbos. Y ahora con los verbos que hemos visto, vamos a hacer unos ejercicios. Pero antes de ello, vamos a pedirle a alguien más que nos ayude leyendo los ejemplos que están allí en la pantalla. Vamos a ver si de pronto Alexandra Peñerera, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Kishkakatipay. A ver, ñucaca, mikunkapak munani. Yo quiero comer. Kan tushungapak munanki, tú quieres bailar. Paika kishkakantigapak alikachin, a ella le gusta leer. Ari, Maisumak, Alexandra. Maisumak, listo, muy bien. Ahí está, ¿ya? Para que no nos equivoquemos en la pronunciación o no se nos haga difícil, recuerde que esta K suena como la G de gato, ¿ya? Ga. Ngapak, mikungapak, tushungapak, kishkakatingapak, ¿ya? Simplemente para que se nos facilite la pronunciación, ¿ya? Ahora entonces vamos a hacer los últimos ejemplos. Voy a regresar al documento anterior, ¿ya? Y vamos a ir haciendo nuestros primeros ejemplos. A ver, pero vamos a aquí ponerle vamos a ponerle aquí gapak, ¿no es cierto? Que hace referencia a algo propositivo. Y que nos sirve para unir los dos verbos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, yo voy a decir, ustedes me van a decir, a ver, ¿qué es lo que yo digo? A ver, digo ñucaca,
Ñucaca, a ver, voy a poner Ñucaca. Capac. A ver, ¿qué querrá decir este Ñucapac? Perdón, ahora vamos. Ñucaca, Puñungapac, Mutsuni. ¿Qué significará ver esto? ¿Qué era el verbo mutsuna? Que necesito dormir, profe. Ari Josué, ¿ya? Yo necesito dormir, ¿no es cierto? Mai sumak, ¿ya? Entonces así vamos a ir estructurando. Entonces nuevamente miren aquí al verbo puñuna, ¿no es cierto? Le quito la raíz na y le agrego el ngapak, ¿no es cierto? Le agrego el ngapak y al segundo verbo simplemente le conjugo. ¿Ya? Sabemos que el ni es para la primera persona del singular, ¿ya? Yo necesito dormir, ¿ya? Mai sumak. A ver, ahora, ¿cómo diría yo quiero bailar? ¿Cómo será el yo quiero bailar? ¿Cómo es el yo quiero bailar? A ver, ajá. Podría, Sí, María José, a ver, te escucho. ok, podría ser Ñucaca, Ñucaca, Tushunancapac, Tushungapak, ajá, Tushungapac, ajá. Munanani. Munani, ajá, Munani, ¿ya? Solamente Munani, ¿ya? Mai sumak, ahí está, ¿no es cierto? Al verbo tushuna le quitamos el na, luego le ponemos el ngapak, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estoy diciendo que yo quiero bailar. ¿Ya? ¿Cómo diría que vamos a poner María José le gusta cocinar? ¿Cómo sería a María José le gusta cocinar? A ver. Es solo un ejemplo, María José. A ver, ¿cómo pondríamos a María José le gusta cocinar? ¿Cómo era el verbo gustar? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era el verbo gustar? Alicachina. Alicachina. Ajá, alicachina. Entonces este verbo va al final, ¿no es cierto? Y ¿cómo diría a María José le gusta cocinar? No, perdón. Alicachina, sí, le gusta cocinar. Ya. Entonces, ¿cómo diría que a María José le gusta cocinar? A ver. María José Yunungampak. María José. Ya. Para que sea sujeto, ¿qué le hace falta a María José? K. K, muy bien, ¿no es cierto? K, María Joseca, ¿ya? ¿Ya? Ahora sí. ¿Cómo es el verbo cocinar? Yanuna. Yanuna, ¿ya? Entonces al yanuna le quito el na y le agrego el ngapak. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es el verbo gustar? Alicachina. Alicachina. Y ahí conjugado alicachin. Alicachin. ¿Ya? Por lo general, el quichua, la mayoría de las palabras son graves. Quiere decir que llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Ya? Esta es la última, agudas. Y aquí tenemos las graves. ¿Ya? Grave. ¿Ya? Entonces, la mayoría de palabras en quichua son graves, sí. Graves es la palabra correcta, ¿ya? Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, sí, así mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, entonces siempre se le pone el acento en la penúltima sílaba. Alicachin, ¿ya? Munani, mutsuni, ¿ya? Siempre la mayoría son graves, ¿ya? Entonces aquí nuevamente, miren, colocamos el ngapak, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ponemos aquí la terminación de alicachina, le quitamos el na y la conjugación para la tercera persona que es María José, ella, ¿no es cierto? Solamente la N, alicachin.
¿Ya? Vamos con 2 ejemplos más para terminar. A ver, vamos con un cuarto ejemplo. ¿Cómo diría Israel necesita... necesita caminar? Por ejemplo, el doctor le dijo en estos últimos meses, después de la comida y todo, que tenemos que bajar de peso. Ya, entonces, ¿y cómo diría? De pronto el doctor le dice que Israel necesita caminar. A ver, ¿cómo podría ser? ¿Cómo diríamos? A ver. Israel ka puringapa muksuni. Mutsu. ¿Cómo es para Israel la terminación? Estamos hablando de él. ¿Cómo sería? Alguien ya lo dijo por allí. Mutsun. Mutsun. Ajá, Mutsun. A ver, Mutsun. Está aquí una de más. Ya, Mutsun. Ya, Mutsun. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces decimos que Israel necesita caminar. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ponerle aquí Mutsun. Y la terminación. ¿Ya? Para la tercera persona. Vamos con el último ejemplo. ¿Ya? Y ahora yo voy a decir en mi último ejemplo que... por aquí. Voy a ponerle todo en negrito, de color negro. Ya, listo. Entonces, ahora, ¿cómo diría que ellos quieren jugar? ¿Cómo sería ellos quieren jugar? ¿Cómo era ellos? Paikunaka. Ari, paikunaka, ¿ya? ¿Cómo era el verbo jugar? Pushangapa Munang. Ay. A ver, por ahí sí está bien, José. A ver, Puyangapa. Puyangapa. Y el verbo, Munahum. ¿ya? Muna. ¿Cómo era el para ellos? ¿Cuál era la terminación? ¿Cuál era la terminación para ellos? Cuando conjugamos. Ninguna. Excelente. Nancuna. Ari, Natalie. ¿Ya? Ari Mashigu. ¿Ya? Entonces al Pugyana le quitamos el na y le agregamos el ngapak. ¿Ya? Y al final al verbo munana le conjugamos. Para ellos siempre agregamos el unkuna. Para ellos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está Mashigu. Ahí está Mashikuna. ¿Ya? Ahí están cómo combinamos los verbos, ¿ya? Y la próxima semana vamos a ver los 16 verbos más. Sé que algunos, bueno, vamos ya ahorita a continuar con el minuto de la ciencia. Sé que algunos tienen que salir. Por favor, en este momento escriban sus nombres y apellidos en el chat con su número de cédula para nosotros registrar la asistencia del día de hoy. Sí, por favor, en este instante, antes de que nos olvidemos, vamos a escribir el nombre, el apellido, el número de cédula para registrar la asistencia del día de hoy. Y listo, entonces con esto vamos a concluir la parte gramatical y ahora vamos a darle paso a nuestra querida compañera Natalie, quien como todas las clases nos tiene los minutos de la ciencia, donde vamos a aprender un poquito más de la tabla periódica y al final tenemos la frase del día de hoy. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir para que nuestra compañera Natalie nos ayude con los minutos de la ciencia. Natalie. Ari Yachachi. Disculpen si apago la cámara, espero que no se graben las diapositivas. Ok. Bueno, primero que todo, desearles un feliz año nuevo. Espero que este año pues sea una oportunidad más para cumplir nuestras metas y que una siga siendo aprender quichua. Y bueno, como ya lo hemos hecho en anteriores clases, en el minuto de la ciencia, hablamos de químico Nipaikunapa Huillalpanca, que es la tabla periódica.
Y bueno, el año pasado, Iskay Guaranga, Iskay Chungashu, hemos revisado diferentes elementos y pues sorpresivamente hemos llegado a revisar Chunka Nipa, que son 10 elementos que son los que están marcados en la diapositiva. Y bueno, hemos visto principalmente su adaptación al quichua, su nombre en quichua, características, propiedades y datos interesantes. Estos son los 10 elementos que hemos visto. Hemos visto elementos estructuralmente o químicamente simples, como fue Yakutiksi, Hilyo, Gurilyo. También hemos visto elementos que están en nuestro cuerpo, en el medio en el que estamos, como fue Kilyamsa, Guairasamay, Nitojinyo, elementos que están en nuestra vida cotidiana, que los utilizamos todos los días, como el flúor, en la pasta de dientes, en los sartenes antiadherentes, el teflón, el sodio, el suchu para condimentar alimentos, y también elementos que nos han hecho llorar, como salji, que es el elemento que nos hace llorar al momento de picar una cebolla. Y bueno, una vez más, agradecer y reconocer el trabajo de quienes hicieron posible principalmente la traducción de estos elementos, que es Science for Quichua, conformados por el Instituto Kisti y jóvenes de Yachi. Y bueno, continuamos con un nuevo elemento, Mushuk Nipa, que el día de hoy va a ser el magnesio. Entonces, el elemento magnesio, Nipa Magnishku, este elemento se conoce desde la antigüedad, pero no fue hasta más o menos el año 1750 en el que se reconoció como elemento. El nombre de este elemento proviene de un lugar de la antigua Grecia llamado Magnesia, porque fue el primer lugar donde se lo encontró. Este elemento es el 8º elemento más abundante en toda la corteza terrestre y también está presente en los seres humanos. El consumo de este elemento es muy importante para nosotros porque nos ayuda a producir proteínas, a generar huesos más fuertes y también a regular la temperatura del cuerpo. Este elemento nosotros lo consumimos principalmente en alimentos como las nueces, almendras y cereales. Bueno, sus principales usos es para envases metálicos, porque este elemento es súper resistente y ligero, es decir, no es muy pesado. Actualmente también se lo está utilizando para las bicicletas de carrera, a las personas que les guste, para hacer los marcos de estas bicicletas, porque al ser un elemento muy ligero, pues no pesa tanto. De hecho, los marcos tradicionales de las bicicletas están hechos de acero que llegan a pesar 5 veces más que el magnesio. Y bueno, como una característica, cuando este elemento está puro, se encuentra como de color blanco plateado, como se ve en la imagen. Y bueno, ya para terminar, este elemento es muy importante casi para toda la vida en la Tierra, porque el magnesio forma parte de una estructura química muy importante, que es la clorofila, que como todos sabemos permite a las plantas transformar el CO2 en glucosa y en diferentes moléculas que nosotros utilizamos en nuestra cadena alimenticia. Y bueno, ahora sí añadimos otro elemento a los elementos que hemos analizado. La adaptación de este elemento magnesio es Magnishko, y bueno, ahora ya tenemos 11 elementos. Yukanchika, Chunka, Shuka, Nipatami, Charinchi. Esto es todo, Yupaychani y Chaisuk Junkaikam. Hasta la próxima semana. Yupaychani, Natalie. Yupaychani, excelente trabajo como siempre, dándonos a conocer un poquito también de la ciencia, que es muy, pero muy importante. Si alguien de pronto no escribió su nombre, su apellido, el número de cédula, hágalo en este instante, no se olvide, para registrar la asistencia del día de hoy. Listo, entonces vamos con la última parte, que es la frase del día de hoy, y luego les explico la tarea que tenemos para la siguiente semana. Bueno, la frase del día de hoy es Shuk Hatun Ugyay, que significa un abrazo fuerte. Cuando nos despedimos de alguien o cuando estamos chateando con alguien, pues siempre se utiliza esta expresión muy común. Un abrazo fuerte, como a la distancia, por decirlo así, ¿no? Ya, entonces vamos a activar nuestros micrófonos y vamos a repetir esta frasecita. Vamos. Shuk Ishkai Kimsa. Shuk Hatun Ugyay.
Shuk Hatun Ukjay. Shu hatun ukjay. Ari Mashikuna. Muy bien, Maisumak. Listo, entonces, la próxima semana, bueno, para la próxima semana, no se olviden, sigamos con las cartulinas, ¿sí? Puede seguir, vamos a necesitar 16 tarjetitas más, ¿sí? Para poder seguir trabajando en los verbos, ¿ya? Así que tenga listo para, la próxima semana aprenderemos 16 verbos más. Y pues bueno, la tarea para la próxima semana es, vamos a conjugar los verbos mikuna, yamkana y pugyana, ¿ya? Lo puede hacer en un documento Word y luego acá nos comparte su pantalla y revisamos, ¿sí? En presente, así como hicimos el verbo kana, el verbo charina, ahora usted va a conjugar el verbo mikuna, yamkana y pugyana. Esos 3 verbos va a conjugar, ¿ya? En presente, el yo, tú, él, y con todos los pronombres personales. Y les voy a enviar les voy a enviar un video para que usted escuche, el link de un video para que usted escuche y saque la letra de la canción. La canción se llama Achimamita Kumari de Ñanda Mañachi, ¿ya? ¿Alguien se acuerda que era Achimama? ¿Se acuerda alguien que era Achimama? Madrina. Madrina, ahí está, Josué. Muy bien, ya. Entonces, esa es la tarea para la próxima semana, ¿ya? Entonces, ya les envío nuevamente esto al grupo de WhatsApp y entonces con esto, pues, nos estaríamos viendo la próxima semana. Chaishuk Punja, Junkaikaman, Mashikuna. Nos vemos la próxima semana. Yupaychani. Yupaychani Yachachik. Yupaychani. Y Matacha. Yupaychani. Y Matacha. Junkaikaman. Chaishuk Punja Junkaikaman. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro que sí, Alexandra. ¿Será posible que continúe subiendo las clases a YouTube? Porque la otra vez quise revisar, pero ya. no encontré. Creo que la última clase, la clase 7, todavía no la he subido, si mal no recuerdo. Pero bueno, en esta tarde voy a tratar de subir las que me haga falta y de igual manera les comparto los links, ¿ya? Ya, muchas gracias. ¿Ya? Y Matacha. Yupaychani, Alexandra. Yupaychani, profe. Kayakaman.